Compañero Cristian. Gracias, mi hermana Maribel. Bien pueda mi hermana Alina Campo. Bendiciones para todos. Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, que Dios los bendiga. Qué privilegio que nuevamente nos podamos reunir y vamos entonces a iniciar con la oración. Perdón. Entonces allí, por favor, en el lugar donde usted se encuentra, vamos a cerrar nuestros ojitos, a decirle, amado Señor y Padre de la Gloria, buen Dios, maravilloso Rey, te damos gracias, Señor, porque una vez más permites que nos reunamos, Señor, en esta, Señor, capacitación virtual en donde sabemos que tu Santo Espíritu, Señor, estará guiando a nuestro compañero y hermano Cristian, Señor. Toma el control, Señor, aún del Internet. Te damos gracias por todas las personas, Señor, que hoy estamos reunidos, Señor, en este momento. Aún gracias por las personas que sabemos, Señor, que pronto se estarán conectando, Señor. Que sea la guía de tu Espíritu, Señor, hoy despertando nuestros sentidos espirituales, Señor. Que tengamos sensibilidad a tu voz, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Te damos gracias porque estamos, Señor, aquí. Gracias, Señor, a ti. Eres el dueño de absolutamente todo, Señor. Solamente somos administradores de todo lo que a ti, Señor, por gracia se te ha placido entregarnos, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que cada vez, Señor, entendamos el valor, Señor, de la vida. Y todo el que respire, Señor, que alabe, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por nuestra familia, Señor. Te damos gracias por nuestros trabajos, Señor. Gracias por nuestros compañeros, Señor, de la universidad quizás, Señor. Gracias por los vecinos, Señor. Gracias por todo el grupo, Señor, este equipo de trabajo que hoy está aquí, Señor, con la disposición de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos. Solamente, Señor, salen de nuestros labios, Señor, las gracias. Y te pedimos, Señor, por todos los enfermos, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que hoy están luchando con su vida, Señor, que quizás no conocen de ti. Hoy pedimos, Señor, que tenga, Señor, el control, que alguien les hable de ti, Señor, que puedan conocer de ti, Señor, y que puedas darle, Señor, sanidad, no solamente a su cuerpo físico, sino también a su alma, Señor, porque sabemos la importancia, Señor, del alma para ti. Que podamos, Señor, hoy seguir trabajando en nuestro ser para poder seguir haciendo, Señor, esa obra maravillosa, la cual nos has encomendado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias nuevamente. Hoy entonces nuestro componente temático de la reunión inició como primera instancia en el punto 1 con la oración inicial. Ahora viene la punto 2. El fruto que glorifica a Dios, nuestro Padre, se manifiesta en el ser y en el hacer para multiplicar mi testimonio transformacional. Y para terminar, el punto 3 con la oración final. Gracias nuevamente y le doy paso a mi compañero y hermano Cristian Eduardo Copetti. Muchas gracias, compañera Lina María. Muchas gracias a todos por estar allí, todos puntuales. Gracias, les doy la bienvenida. Que Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Bueno, un cordial saludo. Vamos a ver también a los hermanos y compañeros que siempre nos reportan por redes sociales sus comentarios. Gracias a Dios porque ellos están ahí siguiendo estas enseñanzas. Le damos la gloria a Dios y también le envío un cordial saludo a todos ustedes. Bueno, vamos a ver quiénes están por aquí ya. Está María del Pilar, un saludo para todos. Camila Franco, Camilo Quiroga, gracias por acompañarnos desde temprano en ese tiempo de intercesión. Todos los que pueden siempre están allí. Gracias, compañera Claudia Mosquera, Claudia Almario, cordial saludo. Mi hermana Claudia Ramos, bienvenida, qué bendición. Está Karen Etallo, Victoria, qué bendición tenerlos ahí desde temprano. Livia Zambrano, Lina María, la hermana Maritza Cristina,
Maribel, Marta Bedoya, María Gertrudis, Paola Victoria, Rosamelia, un cordial saludo para todos, Sandra Viviana, Yamilet Copete, Yesenia Murcia. Gracias a todos por su amable puntualidad, y estando todos, bueno, vamos a continuar aprendiendo juntos todo lo que el Señor está haciendo en nosotros, un trabajo de formación en el ser para luego hacer. Gracias a todos, antes de que se me vaya a pasar, gracias por las donaciones. Ya hemos recibido las primeras donaciones de ropa, de insumos, y está a punto de llegar una de alimentos no perecederos. Gracias, gracias a todos esos corazones generosos, que Dios sea multiplicándoles en gran manera por toda esta labor. Bueno, ya próximamente estaremos fijándole fecha para planear nuestra intervención social al ancianato Ser Grande, que queda en Manuela Beltrán. Entonces, vamos orando, vamos preparándonos para esa intervención y vamos a disfrutar de ese tiempo con estos adultos mayores. ¿Listo? Bueno, hace 8 días venimos hablando de 2 tipos de árboles. Un árbol que da fruto bueno y otro árbol que da fruto malo. Y estuvimos hablando del resultado de lo que son esos frutos de cada árbol en cada caso. Y aquí en la pantalla, compañeros, continuando en ese fruto que glorifica a Dios, que se manifiesta en el ser para luego hacer, Cristo nos viene enseñando acerca de la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo podemos identificarlos? Y Él nos pone una parábola. Nos trata de explicar algo con algo terrenal, una realidad espiritual, una verdad espiritual. Entonces Él hace una enseñanza de algo terrenal y compara 2 árboles, que ambos árboles producen un tipo de fruto. El uno es un fruto bueno, el otro es un fruto malo. Entonces se está contrastando la vida en el espíritu, la nueva vida, la nueva criatura creada según Dios, nacida de nuevo en el espíritu, y tenemos una vida que tiene una vida natural, es decir, una vida conforme a las pasiones y deseos y conforme a los apetitos del cuerpo. Entonces tenemos esa vida natural. Y aquí en pantalla tenemos las obras de la carne y el fruto del espíritu. Ahí están representados los 2 árboles que venimos estudiando de hace 8 días. Las obras de la carne representan ese árbol que da fruto malo. Es un árbol que todavía tiene un registro de pecado y que contamina el fruto que ofrece, el fruto que da, el fruto que manifiesta. Entonces ese registro se ve aún de personas que van a la iglesia, que sirven, se puede manifestar porque hay un registro en el alma que en tiempo pasado esa alma vivió en ese estilo de vida, una vida natural y adámica, por llamarle así, que es la caída. Entonces esas obras de la carne son las que se manifiestan, pero ellas nacen en las pasiones y deseos. Ellas pasan de las pasiones y deseos, pasan a las obras. Todo lo que se desea, todo lo que es un anhelo en el alma, se convierte irremediablemente después en una obra. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra en este primer árbol donde vemos las obras de la carne. Entonces, todo lo que somos por dentro es lo que se va a manifestar afuera y es lo que vamos a empezar a manifestar con nuestros labios, porque como lo decía ahora una compañera en la oración, de la abundancia del corazón es lo que abra la boca, y también lo dice la palabra. Entonces, mucho cuidado, porque nos da identidad y manifiesta lo que somos. Todo lo que somos en nuestro interior es lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos, acciones y lo que decimos. Entonces, todo eso se ve reflejado en una persona que tiene una vida sin Dios, sin ley, sin Cristo, y una persona que ya ha empezado a conocer la palabra de Dios, que ha nacido de nuevo y que ha empezado una vida en el Espíritu, no siendo quizá todavía perfecta, pero sí está en el camino de la perfección, que va a ir mejorando y que lo que va conociendo de Dios lo va aplicando a su vida. Entonces son 2 tipos de vida
muy diferentes y que esos dos tipos de vida se oponen el uno y la otra, se oponen, son excluyentes. Ellas no pueden cohabitar en una misma persona. Si el espíritu gobierna en el ser, entonces esa persona va a poder andar en el espíritu practicando lo que ha aprendido de Dios, practicando principios bíblicos. Pero si la persona vive todavía en el alma, sin Dios y sin ley, no escucha la palabra, no está interesado en obedecer a Dios, pues simplemente va a manifestar las obras de la carne, que es el primer árbol que da fruto malo. Entonces, hay que entender y comprender que estas obras que están allí en Gálatas 5, 19 y 21 hacen parte de la naturaleza adámica y caída desde Adán y Eva en la desobediencia en la cual ellos incurrieron. Heredamos todos nosotros ese mismo pecado de manera generacional. Por tanto, no hay ser humano, solamente tenemos a Cristo, que no nació de varón y hembra, sino que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, a excepto de Cristo Jesús. El resto, todos los que venimos desde Adán y Eva, hemos vivido en las obras de la carne, hemos andado en las obras de la carne, en la naturaleza adámica y caída. En algún momento en nosotros se ha manifestado en la enemistad, el pleito, los celos, la ira, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, la hechicería, la disensión, la herejía, la envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías. Todo eso en algún momento se ha manifestado. Por eso estamos viendo cada una para ver ese tipo de fruto, cómo yo lo identifico, que yo viví en alguna de esas obras que se manifestaron en nuestras vidas, con la que yo logré identificar, con la que yo me logré como relacionar y usted pueda decir, ay, yo en algún tiempo sí que me enojaba, sí que andaba en pleitos, no le hablaba a fulano o a fulana, todavía odio a un familiar, a mi madre o a mi padre, todavía tengo mis esculturas, todavía tengo mis santos, todavía tengo mi rosario, viene de tradición atrás de que tenemos una devoción a determinada escultura, imagen y todas esas cosas. Ha vivido de pronto en envidias, ha vivido de pronto con celos de perder lo que tiene. Bueno, no ha matado a nadie, pero sí ha odiado, ha resistido, se ha resistido a perdonar a alguien. Bueno, no ha estado en una orgía como tal sexual, pero sí de pronto ha tenido excesos en muchas otras cosas, porque orgía no solamente en la parte sexual, sino mucho de muchas cosas. Aún la glotonería encaja en el tipo de orgías, las borracheras, quizás no se emborrachó siempre, pero sí en algún momento se tomó sus tragos y perdió los sentidos, no sabe cómo llegó a la casa y pasaron cosas. Entonces, muchos de nosotros en algún momento vivió una que otra de estas cosas y que nos identificamos con ella y que irremediablemente nos hace pecadores y que si no reconocemos esa condición natural humana, no vamos a poder ser beneficiados por la obra de Cristo en la cruz. Cristo es exclusivamente para aquellos que son pecadores, para aquellos que reconocen y aceptan que en alguna de estas obras, o en todas o en muchas, han vivido en tiempo pasado. Entonces, aquella persona que sea sincera, es decir, integral, íntegra, que reconozca y diga, no, yo necesito el Salvador porque yo soy pecador. Con una sola de estas que se haya practicado, me hace a mí pecador y me hace a mí una persona que está destituida de la gloria de Dios. Es lo que dice la palabra en Romanos 3:23. Por tanto, el que reconoce que es pecador, esos son los que son beneficiarios de la obra de Cristo en la cruz. Para el pecador es que Cristo ha venido a salvar. Para el que dijo, yo soy pecador, yo he sido en algún momento celoso, en algún momento celosa, o en algún momento me dio ira o exploté con alguien, en algún momento codicié otra persona que no era mi cónyuge, en mi corazón lo hice, o quizá otro lo hizo en lo físico. Entonces, esas personas necesitan a Cristo Jesús para ser salvos por medio de la fe y en su obra consumada en el Calvario. Entonces, a esas personas que son capaces de admitir delante de Dios que tienen ese pecado, esas obras de la carne, que practicaron obras de pecado, Dios a esas personas les va a dar el Salvador.
les va a revelar una nueva vida en Jesucristo. Y esa nueva vida es una vida en el Espíritu, donde ya esas cosas viejas no te gobiernan ni a ti ni a mí, donde ya esas cosas, esas obras del pasado que ya empiezan a hacer antes de Cristo, ya no pueden esclavizarte, ya no pueden subyugarte, someterte, como antes que uno decía, no, no voy a volver a tomar, y volvía a los 8 días y volvía y caía en la misma adicción. Había un yugo, había una ligadura que no te dejaba avanzar, que no te dejaba salir de ese tipo de obras, que no voy a sentir celos, pero en algún momento volvían y se manifestaban esos celos, que en algún momento uno decía, no, yo no me voy a enojar más, no me van a hacer enojar, pero volvíamos más adelante y volvíamos y caíamos en las mismas situaciones que son las obras de la carne. Entonces, para aquellas personas que vienen en ese decir ya no más y vuelven y caen y están como atadas y vuelven y caen, esa es la noticia del evangelio, que ya pueden ser libres de esa atadura que no te dejaba avanzar en Dios. Todo lo que no podías hacer, todo lo que no podías salir de allí, ahora en Cristo lo vas a lograr. Ahora en Cristo nos ofrece un fruto, un nuevo ser, una nueva criatura en el Espíritu, creada según Dios para buenas obras. Entonces el que está en Cristo, ahí ahora sí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el pasado empieza a perder fuerza, empieza a perder poder y empieza a cobrar vigencia la vida en el Espíritu, la vida que Dios quiere formar en nosotros, que es Cristo Jesús mismo viviendo en nosotros, y por eso podemos hacer estas grandes obras que están cimentadas en la posesión del Espíritu, en las virtudes del Espíritu. Cuando yo recibo a Cristo Jesús en mi vida como Señor y Salvador, entonces vienen a manifestarse a través del proceso de formación y el conocimiento de la palabra estas virtudes que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la fe, y todas estas obras, todas este fruto, toda esta manifestación de la vida de Cristo en mí es precisamente, compañeros, lo que es la nueva naturaleza divina que recibimos por el hecho de aceptar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, por eso le hago ahí este paralelismo, compañeros, para que nosotros mismos nos confrontemos y digamos, bueno, yo he estado manifestando ese tipo de obras. Ahora sé que tiene solución. Ahora sé que Dios ha provisto, nos ha dado una provisión, y esa provisión se identifica en la vida en el Espíritu. Dios nos ha dado un espíritu renovado en Cristo, que ahora hace parte de mi ser y que ahora debe de gobernar en mi ser para que podamos llevar al alma a una sujeción. Entonces quiero decirle algo, las obras de la carne exclusivamente se manifiestan en la persona que vive en la dimensión del ser, el alma, pasiones, deseos, emociones, su propio pensamiento, sus propias decisiones, sus propios apetitos del cuerpo. Ahí se manifiestan las obras de la carne, que comienzan con deseos, que comienzan con pasiones, pero todo eso está en el alma. Todo eso está en el alma, compañeros. Entonces, eso es lo que les quiero compartir allí. Todo eso hace parte de la dimensión del alma que estuvimos viendo el año pasado, sus funciones, sus necesidades, sus dificultades, pero el que anda en el alma irremediablemente va a manifestar esas obras de la carne. Pero los que andamos en el Espíritu, los que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces se va a manifestar el fruto, las virtudes de Cristo, es decir, la vida de Cristo en mí. Eso se manifiesta cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador y empiezo el proceso de conocimiento a través de la palabra. Empiezo a formarme, empiezo a capacitarme y empieza Cristo a ser mi referente, mi modelo a seguir a través de la palabra, a través del trabajo comunitario. Entonces aquí nace un principio. Lo que uno es, se evidencia en lo que dice y en lo que hace. Recuerda ese principio, porque estuvimos viendo hace 8 días que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, identificando el árbol del fruto bueno e identificando el árbol del fruto malo. Y el principio es ese. Lo que uno es, se evidencia en lo que uno dice y en lo que uno hace. Entonces,
vamos a ponerle cuidado, qué es lo que se está manifestando en nuestra vida. Y si eso que se está manifestando en nuestra vida verdaderamente le agrada a Dios, que eso es lo que importa, que glorifiquemos a Dios con el fruto que estamos dando. El fruto que glorifica a Dios es el fruto en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Y tenemos la exhortación de que debemos vivir en el Espíritu. Entonces, hace 8 días, compañeros, habíamos definido enemistades, habíamos definido pleitos, celos, iras, y creo que quedamos allí en adulterio. Quedamos ahí en el adulterio. Y bueno, sobre el adulterio, ¿qué necesitamos decir? El adulterio es una infracción, es un pecado muy grande, es uno de los pecados sexuales que hay en la palabra de Dios, y es donde yo traiciono, de alguna manera soy infiel al pacto y al compromiso que hice con mi cónyuge. Y esa infidelidad puede ser directa o puede ser una infidelidad indirecta. Hay infidelidad física, directa, pero también hay infidelidad indirecta, que es moral, que es interna, del corazón. Hoy en día, este pecado se ha degradado. Hoy en día, este pecado ya ha trascendido a lo virtual. A lo virtual también está el adulterio virtual, está el adulterio físico, el afectivo, el sexual. Claro que sí, son las más comunes, pero también está el adulterio del corazón y está el adulterio virtual. Tantas cosas que la palabra de Dios nos dice, tenga cuidado en estos escenarios, en lo virtual, en las personas. Tenga cuidado porque cualquier deseo, cualquier pasión que se plante en el corazón, por ahí arranca el adulterio. Por cualquier mala disposición, por cualquier malicia que se tenga entre los cónyuges, por ahí Satanás logró infiltrar ese pecado, establecerlo. Todo comenzó con una mala disposición, después trasciende a un repudio y finalmente trasciende a un aborrecimiento para terminar de romper totalmente la pareja y aún la familia. El adulterio es bastante atacado, el que ataca la familia. El adulterio es bastante peligroso en la familia y afecta a todos, al que comete el adulterio, a la víctima del adulterio, a los hijos derivados de esa familia. El adulterio es una desgracia que destruye la familia. Por eso es una de las armas favoritas de Satanás para empezar a poner malicia en los cónyuges. Ahí arranca. Después avanza y coloca la mala disposición, el repudio, y sigue avanzando con el aborrecimiento, que ya no se quieren ni tocar los cónyuges, que ya se aborrecen, para allá los lleva y hasta que los divide. Entonces hay que tener cuidado porque en estas obras de la carne están detrás de ellos los demonios, los que practican y se les manifiestan estas obras. Cuidado, hay demonios detrás de ellos. ¿Demonios de qué forma? ¿Cómo trabajan ellos? Lo hemos visto a través de las influencias, todavía no están adentro, influencian la mente, la persona, la pueden influenciar porque han dado derecho legal, han dado, por decirlo así, una puerta abierta, sea una puerta delantera o una puerta trasera. La puerta trasera es una maldición que viene de los antepasados, puede ser un adulterio generacional que se manifestó en los antepasados 3 o 4 generaciones atrás, y también una puerta delantera donde uno mismo le abrió el camino a ese adulterio. Entonces, estas obras de la carne hay que estudiarlas y hay que saber en qué consiste cada una para poder uno identificar qué es lo que ha pasado en mis antepasados, qué ha pasado en mí y qué está pasando en mi corazón. Yo tengo que guardar mi corazón de todos esos pensamientos que me pueden dirigir a este tema tan importante como lo es
saber en qué consiste el adulterio. Si yo no conozco en qué consiste, para mí se vuelve como algo del mundo. En el mundo el adulterio es algo normal. En el mundo cambiar de pareja es algo natural. Divorciarse, casarse, divorciarse, casarse. En el mundo ya le llaman bueno. Rehacer su vida le llaman en el mundo. Rehacer su vida le llama el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás logró legalizar el pecado, aún en la iglesia. Hasta allá trascendió Satanás, pero la palabra de Dios es clara. El que se casa con el repudiado, con la repudiada, perdón, entonces adultera. El que codicia a una mujer que no es su esposa, entonces adulteró con su corazón, y lo mismo del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, viceversa. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de situaciones, y que por ahí está la entrada de todos los demonios. De allí no solamente entra el adulterio en una familia, sino que lo primero que hacen los demonios es afectar la economía, afecta la economía de una. Entonces hay que estar pendientes de todas estas cosas, porque Dios está con nosotros y Dios no quiere que suframos. Pero si uno, por su propia decisión, se mete en estas cosas, tiene que sufrir las consecuencias, ya es cosa de uno. Pero Dios siempre nos advierte: mire estos escenarios, tenga cuidado, no deje de orar, venga, haga mi voluntad, que yo lo guardo a usted, a toda su familia. Un cerco protector estará sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su esposo, aunque su esposo no esté en el evangelio, aunque su esposa no esté en el evangelio, yo lo guardo por causa de usted, por causa de usted que está aprendiendo, por causa de usted que está orando. Santifica el hogar, santifica la casa. Entonces, para que sepamos ese tipo de cosas. Habíamos definido también la fornicación, todo lo vinculado a la pornografía. Adelante, mi hermana María del Pilar, con la participación. Gracias, mi hermano. Mi hermano, mientras hablabas ahí, recordaba, bueno, me venía a mi memoria, lo que dices bien cuando uno ya recibe a Cristo, bueno, uno ya no quiere practicar ninguna de esas obras de la carne, pero bien decías que hay que identificar si viene por una herencia generacional, una herencia de maldición por parte de los antepasados. Porque mira que a veces uno dice, bueno, lo digo por mí, de pronto decía, bueno, pero ¿por qué me sigue pasando esto? O ¿por qué yo sigo sintiendo esto? Pero cuando uno ya se da cuenta que vienes por atrás, por los abuelos, los bisabuelos, ya uno le da, bueno, uno dice, Señor, ahora empiezo a romper, empieza uno a reconocer, y bueno, es verdaderamente uno libre, mi hermano. Mientras uno no conozca, digamos, lo de los antepasados, uno queda como que, Señor, ¿por qué me sigue pasando esto? Entonces, ese era mi aporte, mi hermano. Eso, muchas gracias, excelente. Y eso es. Hay gente que no quiere hacerlo, pero termina haciéndolo. Hay que ir a buscar las puertas traseras, que son las maldiciones generacionales. Sí, hay derechos legales que vienen desde atrás, y la persona, aunque no quiera, aunque no se acerque a eso, ve a otra persona y se puede alborotar, puede ser sensual, etc. ¿Quién más me levantó la mano? No alcancé a ver. Bien, puede abrir el micrófono y puede participar. Amén, hermano. Bien pueda. Estaba mirando aquí en el griego esa palabra de fornicación, y como decía la hermana María del Pilar hace 8 días, todo es como una cadena, ¿no? Porque Eso, aquí fornicación, eso. pues se hace referente al adulterio, a la idolatría. Entonces, todas estas obras de la carne se encajan en una sola cosa, y es el pecado. Todo es Ajá. una cadena. Como decía la hermana, los celos llevan a una persona a que esté iracunda, puede cometer un homicidio. Las Ajá. envidias también pueden llevar a una persona a cometer un homicidio. ¿Cuántas personas hay, o vecinos, que muchas veces hasta matan sus vecinos, o a los animales por diferencias que tienen, las enemistades, personas borrachas que hacen cosas que al otro día ni lo recuerdan y amanecen por allá perdidos? Entonces, todas estas obras de la carne siempre nos lleva a una cosa, y es al pecado. Entonces, ese era como mi aporte, mi hermano. Eso, muchas gracias. Y el pecado es lo que trae maldición a la humanidad, es lo que nos condena. Y cuando de pronto uno desconoce, pues hasta por ignorancia peca. Entonces es necesario estudiar, es necesario que nosotros escudriñemos, así como hacen las compañeras que buscan en el griego, en el hebreo,
Y todo eso, así es que se estudia la palabra y así es que uno puede identificar lo que pasa en su proceso personal. Y eso es lo que uno debe llevar a confesión, a Dios, allá encerradita, allá encerradito en su cuarto, cuéntele a Dios qué no ha podido superar, qué de esto se está manifestando en usted. Dios precisamente nos vino a salvar de esta naturaleza. Él nos vino a salvar, no nos vino a condenar. Que si nos morimos sin Cristo nos condenamos es otra cosa. Si nos predican y no creemos, eso es otra cosa. Pero estamos aquí creyendo que Jesucristo es Salvador de toda esta vida, de todo este tipo de pecado y de que Él nos ha dado el poder ahora, si lo invitamos a entrar a nuestra vida, para no seguir practicando este tipo de cosas y aún ser libre de lo que venimos transmitiendo de nuestros antepasados. Y sí, las enemistades y de ahí en adelante el pleito, los celos, las iras, es la degradación humana. El ser humano practica estas obras de la carne y eso lo va destruyendo. Una cosa lo lleva a algo peor. Así como la fornicación es la entrada de la pornografía a la persona, es la entrada a todo ese mundo de impureza, de inmundicia, y aún personas que están casadas, que están atadas con el tema de la fornicación, a veces les toca recurrir a ver películas pornográficas para poder tener sus relaciones sexuales con su esposa. Hay casos así que necesitan otras ayudas, que no les es suficiente su esposa. Entonces, ese tipo de personas tienen un problema, tienen una afectación en esta dimensión donde se mueven las obras de la carne, la dimensión del ser, el alma, donde o pueden estar afectadas sus emociones, están desestabilizadas irremediablemente, o puede haber una fortaleza que Satanás logró instalar una base militar en su mente y desde allí dirige todos sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones y la pone a consumir porno, la pone a visitar prostitutas, la pone a desear todo tipo de mujeres. Ahí es que está el tema de el hombre que es mujeriego, ¿sí? La mujer que está con muchos hombres. Desde ahí dirige Satanás la mente y las emociones. Están desestabilizadas las emociones con este tema de fornicación, adulterio. Está instalada la fortaleza mental ahí en el pensamiento de la persona. Ella vive conforme sus pasiones y deseos y conforme el cuerpo le pide. Esa persona es desbocada. Esa persona no se le da nada acostarse con cualquiera. Ahí hay un problema y ahí hay que trabajar en esta área del alma, en la mente, en destruir fortalezas mentales y trabajar en la sanidad y en la libertad de esas emociones que están desestabilizadas. Entonces, identificar si es maldición generacional o identificar si es una puerta que uno mismo le abrió a través de los deseos y las pasiones. Listo. El tema de la fornicación ya lo definimos, el adulterio, obras de la carne, la inmundicia, que quiere decir impureza, inmundicia, que es la misma concupiscencia, una expectación por todo lo prohibido, inclinado en la parte sexual. Está la laxivia, ella muy relacionada con el libertinaje sexual, ella quiere todo practicarlo, quiere practicar todas las cosas con animales, con cosas fuera de lo natural. La laxivia se mueve en todo lo que es todo el continente. Dice libertinaje sexual, a veces otros vicios, no solo en lo sexual, pero practica de todas las cosas que no convienen. Libertinaje, disolución, nefanda. También dice que la idolatría. Aquí quiero hacer como el alto en el camino en la idolatría, porque la idolatría es el veredicto de Dios en Romanos capítulo 1. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia, a los romanos en el capítulo 1, que hay un veredicto de Dios y es que precisamente el hombre se envaneció en su propio razonamiento y se entenebreció en su necio corazón y se hizo imágenes, esculturas, adoró los animales, adoró otras personas y por ese pecado de idolatría fueron entregados a pasiones vergonzosas. Es decir, Dios nos revela ahí en su veredicto que la idolatría le da la entrada a muchos espíritus engañadores
le da la entrada a muchos demonios que llevan a las personas a rendir cultos a cosas que no tienen vida, a cosas aún que tienen vida, pero han sido creadas. Eso es lo que dice Romanos 1, del 18 en adelante, en el veredicto, en la sentencia condenatoria de Dios para toda la humanidad, porque nos sumergimos en ese pecado todos, la idolatría. De alguna manera tenemos un ídolo. Dígame, ¿qué lo tiene a usted afligido? ¿Qué lo tiene a usted afligida? Que usted ama y que a veces está por encima de Dios, que usted aún deja de orar, aún prefiere dejar a Dios de último y le va a dar prioridad a eso. Ese es un ídolo. Y aunque te afecte, aunque te hace sufrir, aunque te aflige, usted puede identificar, ahí hay un ídolo que está por encima de Dios, algo que usted adora, algo que usted admira, algo que usted anhela, que quiere muchísimo, que aunque le haga daño, usted está allí, está por encima de Dios. Ahí tienes un ídolo, sea una persona, un perrito, una perrita, puede ser un hijo, puede ser un padre, una madre. Dime qué quieres por encima de Dios. Dime a qué le das prioridad antes que a Dios. Y lo que sea, una figura o una persona, está en este pecado de idolatría. Tengamos cuidado. La palabra idolatría dice que es una adoración a imagen o a ídolo, una adoración, una veneración, una obediencia tremenda por encima de lo que es Dios. Entonces, todo lo que se adore por encima, que sea creado por encima de Dios, entonces todo lo que yo lleve al plano, que le dé prioridad a eso antes que al creador, el cual es bendito para siempre. Entonces todo lo que esté por encima de él, que yo mismo puse por encima de él, estoy incurriendo en ese ídolo. Todo lo que me lleva a depender de eso y no de Dios, tenemos un ídolo. Entonces necesitamos identificar, compañeros, en qué tipo de ídolo hay en nuestra vida, porque hay que derribarlo. Los ídolos tienden a desaparecer y es necesario mirar esa parte. Adelante, mi hermana María del Pilar. Bien pueda. Amén, mi hermano, muchas gracias. Mira que me acordaba ahorita, bueno, el Espíritu Santo traía a mi memoria, porque he estado estudiando últimamente acerca de esto de la idolatría, y venía a mi memoria en el tiempo de antes que para mí el ídolo era el papá de mis hijos. Y como bien dices, ese ídolo, estaba yo por debajo, dicen que uno está por debajo de ese ídolo, y yo le servía, yo le daba lo que él quisiera, aún le obedecía, y siempre de parte de ese ídolo, que era él, había maltrato, había malas palabras, había desprecios, y como él era mi ídolo, o sea yo no, sí, o sea, me maltrataba, y yo le pedía a Dios, Señor, cámbialo, cámbialo. Ay, Señor, lo que es la ignorancia, ¿no? Bendito Dios. Pero el Señor lo permitía, era para que yo me diera cuenta que era mi ídolo, y aún lo que me pasó, le doy gracias a Dios ahora, porque reconozco que por encima de Dios no hay nadie, y que no puedo tener ningún ídolo, ni aún en mi corazón, no puedo tener nada, ni perro, ni mamá, ni esposo, ni hijo, nada, nada, ningún ídolo, solamente el primer lugar se lo gana siempre Dios, mi hermano. Ese era mi aporte, mi hermano. Muy bien, así es. Y miren, compañero, que es hasta de lógica. Si Dios nos ha dado todo, por ejemplo, si Dios nos dio la esposa, si Dios nos dio el hijo, si Dios fue que nos dio el perrito, si Dios fue que nos dio la casa, la entrada, el ingreso, la provisión, si Dios nos dio el hogar, ¿cómo vamos a poner por encima a alguna de estas cosas antes que al Creador? No es ni de lógica. Todo nos lo ha dado Dios. Él tiene que tener la preeminencia, la adoración suprema. ¿Listo? ¿Hay alguien que me levantó también la mano, que quería participar? Adelante, que no alcancé a ver. Hola, mi hermano. Muy buenas noches. Bien, Gracias. Paola. También, sí, a veces se vuelve como idolatría también como el trabajo, ¿no? Muchas personas se enceguecen en su trabajo, y su trabajo es lo primordial, y dejan ese ministerio tan bonito que tiene Dios, nos ha dado, la familia, ¿no? Un ministerio principal que debemos estar pendientes de nuestros hijos, de nuestro esposo, de todos los que nos rodean, nuestras familias. Y también, pues, a veces se cae en el error
de decirle a los hijos en idolatría, mi rey, mi reinita, mi rey. Eso es algo como idolátrico porque el único rey que tenemos es nuestro Señor Jesucristo y es el único que se coronó como rey de todo el mundo. Y a veces caemos en esa ignorancia de decirle a los hijos, rey, mi rey por ese amor que les tenemos, pero no, yo no sé, son príncipes de Dios. Ese era mi aporte, mi hermano. Muchas gracias. Y compañero, algo que no les voy a poder negar y que les voy a confesar, también a veces hacemos un ídolo, el ministerio, el servicio para Dios. Bueno, ¿y cómo así? Sí, a veces nosotros fuimos creados en Cristo para tener comunión con Dios. O sea, lo principal en la relación con Dios precisamente es estar en intimidad con Él. Lo principal en la vida en el Espíritu es una relación con Él. Pero cuando, por ejemplo, y eso lo he hablado con muchos servidores, que Dios me ha permitido ese privilegio de hablar con ellos, vemos que sirven muchísimo, o sea, hacen un trabajo extraordinario para Dios, pero ya pocos se congregan, ya no reciben, ya no reciben ellos para poder dar, ya dejaron a un lado, y en algún momento me pasó a mí, me desconecté de la oración íntima, empezó a menguar, empezó las cosas como a volverse todo el servicio. Y el Señor me mostraba que también en el ministerio se ha incurrido en idolatría, porque Él quiere, es una relación con Él. Y de la relación que tenemos con Él es que viene el fruto para Dios, de estar en su presencia. Por eso decía que si sus palabras están en mí y yo en Él, hay una relación, nada puedes hacer separado de mí. O sea, está hablando de una relación siempre. Y aquí yo toco a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Siempre Dios se enfoca en la relación personal íntima con cada uno de nosotros. Adelante, mi hermano Camilo, con tu participación. Sí, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Ahora que estás hablando sobre la idolatría, yo me he dado cuenta de algo cuando leía la Biblia, que era muy joven, sobre los reyes de Israel y los reyes de Judá, que ellos dicen que ellos hacían prácticas cuando ellos ofrecían como de pronto que oraban otros dioses, hacían prácticas sexuales, y todas esas prácticas desencadenaban como el juicio de Dios, que venían pueblos y lo esclavizaban. Entonces, por la práctica de idolatría se cometían otras prácticas como para honrar a esos dioses, y eso traía una consecuencia, que venían otros pueblos, Dios permitía que los esclavizaran, que los oprimieran, que los robaran, y eso traía esa consecuencia sobre Israel y sobre Judá, que eran devastados por otras naciones que Dios mismo permitía para castigarlos por esa idolatría que ellos cometían contra Dios. Y ahora creo que es muy importante uno conocer las consecuencias para no hacer esa práctica de la idolatría, que era muy, muy devastadora para el pueblo de Israel y para Judá. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Sí, Señor. Así es. Mire todo ese amplio panorama de lo que es la idolatría y las consecuencias desastrosas. También conocí el caso de una mujer que se enamoró perdida de un hombre, perdidamente de un hombre. Ella estaba en el Señor, el hombre no, y ese hombre le pegaba, la estropeaba, era de estropeada, de partida de brazo, de clavícula. Y ella lo seguía allí, ella seguía allí amándola, y era su vida, y era su vida, era su amor, y su familia preocupada. ¿Qué le pasa a esta muchacha? Es que no ve, la va a matar, la va a destruir, no la ama. Y ella detrás de él, y ella persiguiéndolo, y él péguele, destrúyala, hiérala, y ella detrás de él. Ahí había un ídolo en ese corazón, ahí había un ídolo en esa mente de la hermana. Y solo Dios la puede sacar de esa ceguera, porque el que está en idolatría ni escucha, ni ve, ni entiende. No escucha consejos, no escucha lo que los demás le dicen, no. Ella está enfocada en ese ídolo. Entonces, ojo con esa adoración a los ídolos. Hay que identificar qué ídolo tenemos en nuestra vida, pero si a alguien amamos,
tenemos que amar a Dios, que fue quien nos dio a ese alguien o a ello que nosotros estimamos. Entonces eso es diferente, eso es lo sano, lo saludable. Primero Dios y lo demás que haga fila. Mi hermana Clara creo que va a participar también. Amén, sí, el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Bueno, también el Señor me trae también que también podemos caer o algunas personas pueden haber caído en la idolatría hacia sí mismos, hacia lo que ellos consideran que son, ¿sí? Han caído en idolatría de su propio cuerpo o de aquello que ellos consideran que es muy importante en ellos y han caído en esa idolatría. Entonces el Señor me traía esto porque hay muchas cosas que vienen a través precisamente generacionalmente, ¿no? Por ejemplo, hay familias donde, por ejemplo, todos tienen que ser profesionales, ¿sí? Y entonces se cae en ese tipo de idolatría, ¿sí? En cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que somos y aún en esa idolatría física. Y muchas de esas cosas uno ahora empieza a entender de que muchas de esas cosas vienen también a través de la herencia, ¿sí? Entonces ese es mi aporte, mi hermano. Así es. Y aquí se encaja, compañeras, muchas gracias, con el tema de la hechicería. La idolatría también nos lleva a la hechicería. Por ejemplo, el que la abuela adoró a la Virgen María, el hijo, la hija también, y los nietos también. Ahí va la cadena de la idolatría. Y se camufla y entra a la generación de hechicería. Ahí está conectada. Ahí ya empieza a estar conectada el tema de la hechicería. Adelante, mi hermana, creo que alcancé a ver, Sandra. Bien pueda. Bueno, Dios les bendiga. Sí, mi hermano Cristian, pues mi aporte es, Amén. estamos hablando de como de las maldiciones generacionales, ¿no? Como nosotros no sabemos qué fue lo que nuestros antepasados pudieron haber cometido, por eso nosotros tenemos que hacer un reconocimiento y una confesión de todo pecado que nosotros podamos decirlo, o sea, la hechicería, el ocultismo, bueno, todo lo que acabamos de ver. Hay personas que dicen, no, pero yo qué voy a saber qué cometieron mis padres, qué cometieron mis abuelos, pero de verdad que nosotros los tenemos que confesar, hayan hecho o no hayan hecho, porque nosotros no sabemos qué fue lo que ellos practicaron. Y pues ahorita viendo también lo de la idolatría, pues nosotros sabemos que la idolatría, que la inmoralidad sexual viene es por la idolatría. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer como ese trabajo, ¿no? De confesión, no, es que yo no, y yo, ¿será que sí cometieron, será que sí fueron brujos? Pues nosotros no sabemos, pero tenemos que confesarlo para podernos desligar de eso. Amén. Eso, muchas gracias, mi hermana. Así es. Por eso el Romano es tan importante el capítulo 1, de todas las consecuencias de la idolatría, del egocentrismo, lo vimos, ¿no? De la obstinación, el pecado sexual, todo eso viene de la idolatría y muchas de esas cosas son generacionales. La hechicería, compañeros, para que terminemos al menos esta y otra, si alcanzamos, la hechicería también viene de antepasados, también viene por puertas traseras, también puede venir por puertas delanteras y como nos explicaba ahora la hermana Sandra, es indispensable confesar todas estas obras de pecado como si las hubieran cometido 3 y 4 generaciones atrás. De hecho, las han cometido porque el que no está en Cristo vivió en esta naturaleza adámica y de alguna manera se manifestaron, como lo decía al principio, todas estas obras. La hechicería es una de ellas. Mire lo que significa la hechicería: medicación, farmacia, magia, hechicería. Aquí la hechicería está relacionada, por ejemplo, con todo lo que es la medicación de unos riegos. Te mandan riegos, jabones, que 7 tierras, que no sé qué, que unas hierbas y toda esa fórmula, toda esa medicación es una farmacia, por decirlo así, en ese campo de la brujería, de la magia blanca, de la magia negra y todo eso que el tabaco, la lectura de las cartas, todo lo que tiene que ver con la consulta a los adivinos, a los hechiceros,
hacen parte de esta manifestación de obra de la carne, y estas sí que se practicaron los antepasados y que muchos descendientes heredaron y que hicieron pasar sus hijos por el fuego. También la hechicería es una obra manifiesta de la carne. Adelante, mi hermana Sandra, con su participación. Si volvió a levantar la mano. Ojo, No, otra. señor, perdón. Bueno, tranquila. ¿Alguien levantó la mano? A ver, yo miro aquí. Mi hermana Paola, creo que la levantó. Sí, mi hermano, era en cuanto a la hechicería, ¿no? Pues a nosotros, cuando yo estaba niña, enseñaban que le ponían a uno como una manillita, que era la manilla protectora cuando uno nacía, y eso le hacía como un conjuro, un rezo, una hechicería que hacían ahí, ¿no? Y pues como mis padres me habían enseñado esa parte que hoy en día pues yo digo qué vergüenza, con mi hija mayor yo le puse su manilla y eso iban a donde los indios y ellos hacían un tipo como de ritual ahí, supuestamente protección para los hijos de uno. Pero ahorita en Cristo, gracias a Dios, mi Dios le abre el entendimiento a uno, ya uno de esas cosas ya no existen en uno, la protección va directamente con Dios. Y qué día yo venía así en la galería y me va diciendo unas personas de esas que venden ese tipo de regos de la manillita, y como vio a mi niño, el bebé sin manilla, me dijo, ay, tiene que ponerle la manillita. Y yo le dije, no, la protección de él es de mi Señor Jesús. El maligno no le toca a mis hijos. Entonces la señora me quedó mirando así. Y esa es la verdad que Dios nos lleva hoy en día a deshacernos de todas esas obras que nos enseñaron en nuestra niñez y todo lo que las descendencias de atrás han tenido, ¿no? Toda esa cultura, así es, toda esa tradición que es contraria a la palabra y contraria a Dios. Muchas gracias, mi hermana. Maribel, bien pueda. Gracias, hermano. Y mire que en relación a la hechicería, eso se camufla mucho más que todo como para nosotras las mujeres cuando compramos accesorios. Por decir, el dije de una cadena, la compramos una pulsera, oro o plata, y viene con unas cositas. Entonces, todas esas cositas, nosotras mujeres más que todo, tenemos que estar como muy pendiente de eso, de qué significado puede tener por lo menos el ojito del oráculo, el no sé qué, que el atrapasueños. Entonces, hoy en día, de pronto uno antes compraba eso porque son bonitos. Uno no puede decir, ay, no, tan feos, son bonitos, pero uno en la ignorancia le hacía cometer muchos errores. Hoy en día, gracias a Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues se nos quitó como la venda, ¿no? Y nos ha ido enseñando, nos ha ido mostrando de que eso se camufla. Esas cosas, lo que es la hechicería, todas esas cosas se camuflan en muchas cosas que nosotras mujeres podemos usar, hasta en nuestra casa. Entonces, ese era como mi aporte, mi hermano. Sí, muchas gracias, así es. Es muy sutil. La hechicería es muy sutil porque Satanás legalizó, hizo que el hombre en la cultura legalizara muchas de estas cosas y que la gente dijera, no, eso no es malo, eso no tiene nada de malo, eso es protección, eso le sirvió mucho a fulana o le sirvió mucho a fulano, y hasta dan testimonio de eso. Pero todo eso hace parte de las obras de la carne sobre las cuales Dios nos amonesta y no nos permite heredar el reino de Dios, es lo que dice Gálatas 5:19 al 21. Ojo con el tema de la hechicería, el mal de ojo, que es famoso y que a muchos de nosotros cuando éramos niños nos llevaban donde la bruja de la cuadra, la hechicera de la cuadra, a curarnos el mal de ojo. Ojo con ese tema. Y el que cree en este tipo de cosas, definitivamente los demonios tienen derecho legal y claro, lo ojean porque tiene la fe en ese tipo de cosas. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, como decía una de las hermanas, Jesucristo nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Jesucristo es el Señor de todo. Eso estaba predicando el día de hoy, que tuve el privilegio a personas inconversas. Jesucristo está en lugares de privilegio. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está sentado a la diestra de Dios. Es decir, que está sobre todo principado y sobre toda potestad. O sea, Él es el jefe de todas las huestes espirituales, sean de maldad, sean las buenas, las malas. Cristo es el jefe de todos ellos. Si estamos en Cristo, estamos salvaguardados. Si estamos en Cristo,
el maligno ni siquiera es enemigo nuestro, no llega a ser nuestro enemigo como tal, porque tenemos autoridad sobre él. Entonces, es importante identificar este tipo de cosas. La hechicería es muy sutil y se metió aún en el hogar. Bueno, tenemos allí herejías, elección alternativa, partido, desunión, disensión, decir mal, herejía, secta. Esto se ve tanto en la hechicería como la disensión, se ve mucho aún en la iglesia. En la hechicería vemos que ungen la iglesia con aceite, la empavonan, nos pueden dañar los buzos. A mí en el pasado me dañaron un buzo favorito, un polito muy bonito de color, no lo volví a encontrar, pero le cayó aceite y hasta ahí llegó. Camisas, blusas se han dañado y ni sabíamos por ignorancia, como decían a las compañeras, por la ignorancia que no estudiamos la Biblia, pensábamos que eso era unción, que eso era el Espíritu Santo y eso no aparece por ningún lado en la Biblia. Eso era en el tiempo de la ley y ahora en la gracia el Espíritu Santo es el poder de Dios y es el que hace todo. Y sobre todo el aceite está diseñado en el Nuevo Testamento para ungir los enfermos. Entonces es muy importante todo esto de estudiar la palabra porque eso nos abre los ojos y como decía una compañera, nos quita las vendas. Y ya en el tema de la herejía, las personas forman una secta, un grupo aparte, es un grupo de, como los testigos de Jehová, donde dividen, donde se separan, como los testigos de Jehová, otras denominaciones, otras religiones, que eso también es muy sutil en la iglesia y que también nos ha afectado al cuerpo de Cristo y que afecta también los del mundo. Entonces, tomar partido, estar desunido, estar dividido, estar practicando otra cosa diferente a la fe que es en Cristo Jesús, nos lleva a tomar caminos equivocados, caminos de herejía. Precisamente esa parte hay que también seguirla profundizando a ver si se manifiesta en nuestras vidas. ¿Qué tipo de fe nos camuflaron? Nos camuflaron la fe en santo, nos camuflaron la fe en ídolos, nos camuflaron la fe en algún santo de algún pueblo, que el santo de determinado pueblo, que hay que ir a hacerle devoción, que hay que ir a adorarlo. Mire que todas esas desviaciones de la fe nos llevaron a una secta, nos llevaron a un patrón de pensamientos que era contrario a lo que Dios establece en la palabra, y la fe que es en Cristo Jesús es la única fe que salva, la del Salvador, la fe en Cristo Jesús. Tenemos finalmente el tema de la envidia, que también es un pecado relacional, es un pecado relacional que está entre las relaciones interpersonales. Los celos, la envidia van de la mano, son primos hermanos. La mala voluntad, la mala disposición de ánimo, el celoso, ahí hay detrás un demonio, detrás del celoso hay un demonio que piensa que todo lo que tiene como ídolo lo va a perder, se lo van a quitar, se lo van a robar. Entonces, ojo con eso. Mi hermana Lina, bien pueda con su participación. Sí, mi hermano, muchas gracias. No, lo que estabas diciendo, mi hermano, acerca, pues mis compañeras también están hablando acerca de la hechicería, pues quiero también contarles que yo recuerdo cuando mi mamá, por ejemplo, ella siempre, si se le caía la sal, eso era una maldición. Entonces yo recuerdo que ella decía que donde llegue a caer un poquito de sal, no, que mejor dicho que eso era mala suerte. Y mire cómo esa fortaleza también a mí me dominó durante mucho tiempo. Yo ya después decía, ay, si se me cayó sal, eso algo malo va a pasar. Entonces, uno ahorita escuchándolos, entonces uno, uy, todo es debido a la ignorancia, ¿no? Porque es a lo que le pongas vos fe. Si le pones fe a la sal, que la sal se te va a caer y tenés maldición, ese día algo malo va a pasar. Si le pones fe a esa cadenita del ojo que le ponen a los niños, pues el niño, si se le cae ese día o se le reventó, entonces ese día se enferma porque le pusiste fe. Entonces ahí le estás dando el derecho legal. Entonces, qué bueno que estemos tratando este tema para que
bueno, sigamos abriendo nuestros sentidos espirituales y entendamos que el poder lo tiene Jesucristo y que a Él es el único que le debemos poner toda fe y que lo demás ya es pasado. La palabra nos abre los ojos. Bueno, esa era mi participación. Gracias. Amén, amén. Verdaderamente, verdad que la falta de conocimiento nos lleva a cometer muchos errores. La sal en la Biblia es un sazonador, es preservación. Y uno en el mundo, cuando no conoce de Dios, uno piensa que la sal es algo malo, que tan salada tal persona, que porque le va mal en todo. Pero la sal en la Biblia es preservación, es un sazonador. Entonces, empezar a estudiar ya nos va a ir dando muchas cosas, Dios nos va a ir aclarando, y que uno va a dejar tanta cosa, tanta vaina, y va a empezar a poner, como dice la compañera, la fe en el que tiene el poder, en Cristo Jesús, en toda autoridad. Le doy la palabra a mi hermana Maritza Cristina, que nos va a despedir en oración. Les doy las gracias a todos por estar allí atentos a esta enseñanza, que la enfocamos en las obras de la carne, el árbol que no da buen fruto, y es el árbol que Dios quiere transformar. Esta alma que manifiesta estas cosas, Dios quiere trabajar con ella, que es el que todo lo puede. No ha venido a condenarla, sino que ha venido a salvarla. Bendiciones para todos, excelente noche, y si Dios lo permite nos vemos el próximo lunes. Adelante, mi compañera Marixa, ¿está por allí? Amén, hermano. Bendiciones en Cristo Jesús para todos mis hermanos y hermanas. Padre Santo, gracias por estas enseñanzas, gracias por traer a memoria, Señor, todo aquello que se mueve en la carne, Padre. Muéstranos, Señor, si todavía hay algo, Señor, en nuestras vidas que no hemos podido, Señor, superar, que todavía está allí, Padre Santo, de pronto dañando nuestras vidas, nuestros seres queridos. Espíritu Santo, muéstranos el estado real de nuestra alma, Señor, para que nosotros podamos reconocer y confesar, Señor, todas aquellas faltas, todas aquellas obras de la carne. Señor, te pedimos que les des muerte a través de tu Santo Espíritu, Señor, que vamos a tomar esa decisión, Señor, de darle muerte con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para no practicar más esas obras de la carne, Señor, y que por el contrario podamos dar ese fruto que tú quieres que demos, Señor, el fruto de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Padre Santo, libértanos cada día más, Señor, de toda maldición generacional. Muéstranos, Padre Santo, en qué áreas, Señor, hemos sido más afectados, Padre. Sabemos que hay en la línea generacional algo que ha sido marcado más que otras, pero debemos confesarlas todas, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Gracias porque tú eres el que nos habla, Señor. Tú eres el que nos redarguye, el que nos orienta, el que nos dirige a toda obediencia y a toda la verdad. Gracias, Padre, porque tú te glorificas, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por esas enseñanzas, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. A ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, hoy, siempre y para siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, un feliz descanso para todos, para todas. Nos conectamos entre 8 días con el favor del Señor. Amén, bendiciones. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Hasta luego para todos. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.